ejemplo en el cielo y rige aquí en la tierra. Rige en la familia, rige en la comunidad, rige en todos los campos. Y este es un principio, el principio de autoridad establecido por Dios. Antes quiero, por favor, Biblia en mano todos, quiero que puedan, vamos a ir a algunas cosas que no he estado, quiero hacer un pequeño control, algunas preguntas, antes de responder algunas preguntas, pero quiero, por favor, que se pueda evaluar la participación, se va a evaluar la participación de los que pueden estar mucho más rápido respondiendo, ¿correcto? Quiero que por favor busquen 1 Samuel 15:23 o la página 16 en sus libros, en todo caso. 1 Samuel 15:23 o la página 16 en sus libros. Dentro del primer párrafo hay un escrito, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación. Yo quiero que alguien me pueda explicar eso. Antes de dedocracia, democracia. Creo que es así. Ok, ¿quién lo tiene? ¿Quién va? Vamos a avanzar un poco, que el tiempo nos va a ganar y no quiero hacerlos muy cansados. Ok, levantó la mano Julia. Sí, pastor. Pastor, no logré leer, bueno, específicamente muy a fondo el libro, pero viendo el contexto de esta parte de la Biblia, bueno, me da a entender de que todo pecado no tiene tamaño, no tiene, como decir, no es ni pequeño, no es ni grande, sino que, sin embargo, o sea, todos tienen la misma medida porque son pecados, ¿no? Entonces, justamente por eso había sido rechazado Saúl para ser rey, ¿no? Delante de Dios. Ok, se trataba de que se podía ofrendar y era, digamos, una de las cosas que Dios había establecido. Y sin embargo, Saúl podía ofrendar ovejas y bueyes. Pero ¿por qué razón no fue acepto su sacrificio? Creo que no era- Según la ley, según la Torá o según los mandamientos, lo único que puede ofrecer servicios sea para el perdón de los pecados, diferentes ofrendas, ¿no? En ese tiempo del Antiguo Testamento. El único que podía hacer tales ofrendas era el sacerdote que estaba encargado del tabernáculo. Entonces, yo pienso que por desesperación en ese momento, Saúl se atreve a ponerse en el lugar del sumo sacerdote para poder ofrendar, y eso es considerado rebeldía y desobediencia, ¿no? Y podría decirse obstinación, porque acá en la NBI que yo tengo dice: la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra de Dios, Él te ha rechazado como rey, dice, ¿no? Entonces, lo que yo pienso, Paz, y lo que opino a esto es que él obedeció en parte, no fue obstinado, porque Samuel le decía, que no haga tales cosas por mandato de Dios, pero sin embargo, él las hacía, ¿no? Cuando fue a conquistar esta ciudad, no sé qué ciudad es, Dios le dice que tiene que exterminar a todo, pero sin embargo, él lo que hace es quedarse con lo mejorcito de los animales, creo que lo deja al rey vivo, ¿no? Y todo eso ha sido causa de que Dios pues lo tachara de su lista de rey, ¿no? Perfecto. Una palabra clave aquí es la obstinación. Yesenia, ¿cómo aplicas esto hoy en día dentro de nuestro contexto de sociedad o de iglesia? Sí, bien, creo que es
clave la obediencia. Dios dijo, haz esto, y Saúl no lo hizo. Saúl tenía como autoridad a Dios y debía obedecerle, pero no lo hizo. Y hoy en día sucede lo mismo. Dios nos ordena que hagamos cosas por medio de sus autoridades delegadas. En nuestro caso, pues es nuestro pastor o algún líder al que estamos sujetos. Y si nos encarga hacer algo, una tarea o alguna responsabilidad o lo que fuera, y nosotros no lo hacemos como nos han indicado, entonces estamos prefiriendo hacerlo a nuestro criterio y no como nuestra autoridad nos ha indicado. Entonces estaríamos incurriendo en lo mismo que Saúl hizo, en aplicar su criterio, en dejar solamente, en supuestamente hacer bien, escogiendo lo mejor del botín o dejando algo y no haciendo, no obedeciendo tal cual Dios le ha indicado. Y nosotros también podríamos caer en eso hoy en día, ¿no? Perfecto. Para los cristianos hoy en día, dentro, aquellos que estamos siguiendo al Señor, aquellos que vemos cómo la Biblia, qué nos relata la Biblia acerca de el concepto que tiene Dios de la adivinación y de la idolatría. ¿Cuán peligroso viene a ser la idolatría y la rebelión? Glendita. Pastor, porque a mí, cuán peligroso puede ser la idolatría y la adivinación. Pastor, le voy a dar quizá una opinión personal. Estoy leyendo mi libro, pero no tengo mucha, o tal vez no he llegado a la página donde me explica el por qué. Pero de hecho, si hablamos de adivinación, estamos poniendo en duda el poder de Dios, o estamos creyendo saber las cosas antes de confiar en Él, antes de depender de Dios, ¿no? Entonces, desde ese momento no nos estamos sometiendo a su autoridad, porque estamos buscando otras maneras, ¿no? De poder saber algo con esto de la adivinación. Y la idolatría, wow. Recuerdo que hay un texto en la Biblia dice que Dios es celoso, ¿no? Y celoso ¿en qué sentido? En que Él es un Dios fiel. Y al ser Él un Dios fiel con nosotros, pues espera también fidelidad. Y nosotros somos, hay muchas maneras de serle infiel a Dios, pero una de ellas es creyendo en Dios y creyendo también en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que creen en Dios, pero también pueden hacer, no sé, el pago a la tierra, o creen en Dios y de repente también en santos, y qué sé yo, pero más allá de que eso lo hagan, entre comillas, solo los católicos, a veces los evangélicos también podemos caer en idolatría, incluso con las personas a las que amamos, ¿no? Porque pueden ser más importantes que el mismo Dios y quizás les rindamos aún más adoración a ellos que al mismo Dios, ¿no? Ok, ¿quién me define la palabra obstinación? Pues obstinación es digamos, aferrarse a algo, creer en algo y a toda costa, como dice, tú tienes la razón, ¿no? Perfecto, ¿no? Y a veces aún en contra de lo que Dios pueda, como un consejo en su palabra, ¿verdad? Ok, vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 21 y 23. O en el libro, en la página 17, segundo párrafo. Es una historia conocida ya acerca de no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y en el capítulo, perdón, la página 17, el segundo párrafo. Por favor, ¿quién me puede explicar por qué aquí en la historia, en el relato bíblico, Jesús los está desaprobando? Pues, Manos. amén.
Yo, porque primeramente, acá dice, no todos dicen, ¿me escuchan? Ok. No todos los que me dicen Señor, Señor van a entrar en los reinos de los cielos, porque no se trata de que tú hables y no actúes, ¿no? Porque yo puedo entender con esto que se trata de la voluntad de Dios, de lo que Él quiere, ¿no? Por el propósito que Dios ha dejado aquí mediante Jesús. Ok. Edith. Paz, acá trata de, o sea, lo menos, como dice, ¿no? Muchas veces podemos hacer nuestras obras y nuestras obras pues pueden ser de muchas cosas, ¿no? Que hayamos visitado, que hemos dado de repente, sino que acá más que todo viene a ser eh, la fe y el amor, porque creo que en Corintios dice que el mayor de ellos es el amor. Entonces, de nada sirve que hayamos dado todo pero si no hay fe y obras, ¿no? O sea, la fe más que todo en las cosas que... Ok, pero en lo que tú me estás explicando algo que ellos están haciendo exactamente. Ellos están haciendo, echando fuera demonios, están haciendo milagros, ellos están profetizando cosas que realmente en la palabra de Dios estamos invitados a hacer. De alguna manera, está poniendo como ejemplo algunos puntos. Y podríamos hacer cosas, pero ¿por qué Jesús está rechazándolos? Yesenia. Sí, bueno, en el libro exactamente dice que Jesús los desaprueba o los rechaza porque hacen de sí mismos el punto de partida. Y en realidad también abajo dice que no estamos para buscar trabajo que hacer, sino más bien para que Dios nos envíe a trabajar. Y ellos aquí en el texto dice que hicieron muchas cosas, profetizaron, etcétera, cosas que, como dice, Dios también podría mandarnos a hacer y que está bien, ¿no? Pero ¿por qué a Dios lo rechaza? Porque en realidad, si es que ellos no tienen una relación con Dios y han recibido de que Dios les está diciendo que hagan eso para Él, entonces, en realidad, están haciendo solamente por iniciativa propia y ahí puede haber satisfacción carnal, como que estoy haciendo cosas, pero en realidad no tengo una conexión directa con Dios, no tengo una relación íntima con Dios donde Dios me envíe a hacer estas cosas. Entonces, si Dios no me envía a hacer estas cosas que, entre comillas, puede ser bueno que un cristiano haga, entonces no estoy haciendo la voluntad de Dios, sino que estoy haciendo mi voluntad, ¿no? Algo así, entiendo. Ok, ok. Daniel. Sí, Paz, lo que acá un poco analizando esto, lo que puedo darme cuenta es que hay que tener mucho cuidado con la superficialidad, ¿no? Cómo yo hago las cosas de manera superficiales o las hago o me entrego a estas, ¿no? Por ejemplo, hubo un caso y estoy de acuerdo con lo que dice Yesenia, que hay que tomar en cuenta cuál es la voluntad de Dios de hacer cosas correctas, ¿no? Hubo hace más o menos hace 2 semanas o, no, perdón, 3 semanas atrás, que casi cometo un error en mi trabajo con un compañero. Propiamente mis mejores amigos acá en Andahuayla, que hagamos lo que agrada a Dios, ¿no? Que agrade fuera de demonios. ¿Me escucha, Paz? Podemos hablar en lenguas, puedo, no sé, tener el don de sanidad, irme al hospital y sanar a todos los que están de COVID poniéndoles la mano. Ok, creo que se fue Houston. Ok, vamos a ir avanzando. Me gustaría, página 18, dice, sepamos bien que hay 2 principios en el universo. El principio de la autoridad de Dios y el de la rebelión satánica.
No podemos servir a Dios a la vez y seguir el camino de la rebelión teniendo un espíritu rebelde. Yo quiero un ejemplo real. A ver, ¿alguien que no ha participado? Muy bien, vamos, Sara. Bien, dice, no podemos servir a Dios y a la vez seguir el camino de la rebelión teniendo un espíritu rebelde. No podemos seguir a Dios y decir, no sé, estar como cristianos públicamente sirviendo y haciendo cosas si a la misma vez no estamos siguiendo su autoridad. Si no nos regimos a su autoridad y simplemente, bueno, claro, hacemos obras y hacemos lo que nos toca hacer, mas no nos esforzamos por obedecerle a Él, sino nosotros nos desviamos para lo que queremos, entonces simplemente no estamos siguiéndolo a Cristo. No podemos estar de ambos lados, no podemos estar diciendo que servimos a Dios o lo seguimos si es que a fin de cuentas no estamos obedeciéndolo, principalmente su palabra y lo que Él nos manda hacer. Y eso vendría a ser que estamos en rebelión, nos estamos confundiendo, no estamos siguiendo su autoridad. Ok, perfecto. Boris, explícame esto. ¿Qué significa que nosotros podemos estar caminando en la doctrina con Dios, pero en el principio con Satanás? ¿Cómo, pastor? Explícame si puedes esto, ¿no? Es un concepto que está en prácticamente todo el libro, que nosotros podemos estar caminando en la doctrina con Dios, pero a la misma vez podemos estar caminando en el principio con Satanás. Y si no lo puedes, no hay problema, lo explicamos. Pero si puedes, explícalo. La pregunta única más, pastor, por favor. Una vez más. Explícame cuando el libro detalla en varias partes, explica la esencia de que podemos estar caminando en la doctrina con Dios, pero en el principio con Satanás. O alguien que pueda voluntariamente decirlo. Pastor. Pastor, yo creo que el principio, a ver, podemos andar en la doctrina de Dios, pero bajo el principio satánico, dice, ¿no? O de Satanás. Si bien es cierto, Satanás, antes de serlo, también estaba sujeto bajo la autoridad de Dios, ¿verdad? Y conocía sus principios, conocía todo, el corazón de Dios, lo que Dios quería, él lo conocía, ¿no? Pese a saber los principios, él se rebeló y no estuvo de acuerdo y no quiso cumplir la voluntad de Dios. Entonces, si lo llevamos de repente a nuestra vida cristiana, quizá nosotros somos personas que conocemos en parte la palabra de Dios, quizá en la doctrina, quizá hasta podemos hacer vida de iglesia y muchas cosas más, ¿no? Que podrían hablar de que tenemos una vida cristiana que conoce de Dios. Sin embargo, quizás sin darnos cuenta, en nosotros puede morar el principio satánico, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de conocer la doctrina, no nos sometemos. En el principio. No obedecemos, ¿no? Perfecto. Y la falta de obediencia, la falta, digamos, el hecho de que no es que no podamos preguntarnos, ¿no? Somos bastante humanos, realmente Dios considera mucho nuestra inquietud, pero lo que no va a considerar es el hecho de revelarnos, ¿no? Entonces no lo voy a hacer como tú me lo estás diciendo, lo voy a hacer a mi manera. Y cuando yo hago las cosas a mi manera, aún estando en la doctrina con Dios, podemos estar a la misma vez estando en el principio con Satanás, es lo que queremos decir. Y el libro básicamente nos está detallando acerca de por qué razón
es tan importante, y hoy vamos a tocar gran parte de esto, estar bajo autoridad y estar en autoridad, ¿correcto? Ok, voy a entrar en un par de preguntas más acerca de las exposiciones. Por acá lo tengo. Ok, ¿quién? No sé cuál fue el grupo, pero en este momento, pero ¿quién me define fuego extraño? ¿Y qué cosa es fuego extraño? Paz, primeramente, fuego extraño es cuando tú no sigues los mandamientos de Dios y haces según a tu voluntad o a tu perspectiva de las cosas que tú estás haciendo según tu yo están correctas, ¿no? Y aparte que también ser fuego extraño también significa no obedecer a las autoridades que Dios ha puesto, ¿no? O muchas veces, por ejemplo, tratamos de utilizar esta palabra, ¿no? Quiero ser como tal persona o algo así. Pero en este caso, esta perspectiva de quiero ser como alguien, es como que tratar de sobresalir, como dijo Glenda, por ejemplo, cuando un ángel, ¿no? El ángel que se rebeló contra Dios era porque quería igualar a Dios, que quería tener más poder que Dios. Entonces, no ser fuego extraño es dejar esa perspectiva de yo y sea quien Dios realmente esté guiando tu vida, ¿no? Ok, ¿alguien más tal vez del grupo o de otro grupo puede hablarme sobre fuego extraño? Y defíname fuego extraño. Sí, Paz. Paz, buenas noches, disculpe. Buenas noches con todos. Sí, justamente lo que Jenny hablaba es dos puntos, ¿no? Servir sin obedecer, es lo que hicieron en ¿no? Y el otro es servir sin sujeción a las autoridades que Dios ha puesto, ya sea a la autoridad principal que es Dios y a la autoridad que Él dispone, ¿no? Para nuestras vidas. Eso pasa. Muy bien. Entonces, ofrecer fuego extraño es servir o hacer algo sin la instrucción, sin dirección, sin aprobación y sin sujeción. Quiere decir que cuando nosotros estamos hablando de esta obstinación, de la palabra que hemos estado hablando hace poco, y nosotros decidimos, voy a servir al Señor a mi manera, como fuere, estaremos dentro de la expectativa a la cual nos ha llamado el Señor, o estaremos haciendo fuego extraño. Estamos haciendo un fuego incompatible, me parece. Porque el fuego de Dios es un fuego que tiene principios, ¿correcto? Viene de Él. Y esto se remite, digamos, a que realmente Él encendió la llama y pues los levitas estaban prácticamente puestos, diseñados, enseñados, preparados a mantener el fuego que Dios había levantado, ¿correcto? Pero a algunos otros se le ocurría pues hacer un nuevo fuego, entonces ese es el fuego extraño, correcto. Vamos a hablar con el Daniel, ¿tienes una pregunta ahí o una observación? Sí, Paz, una pregunta o su opinión quisiera saber. Hace mucho tiempo en Cusco, cuando yo congregaba en Cusco en la iglesia Maranata, hubo un grupo de músicos que se fueron a la televisión o los habían invitado a la televisión, pero ellos no avisaron al pastor o no al pastor de jóvenes, que en ese tiempo era el pastor Benigno Cornejo. Ya ¿eso sería fuego extraño a su opinión o quisiera saber eso, Paz, de usted? Yo creo que hay cosas que nosotros podemos equivocarnos muchas veces por falta de enseñanza y falta de preparación, ¿correcto? Yo no podría juzgarlos desde aquí. Según o sea, lo que pasó es que a este grupo una X para pero con nombre de la iglesia Ahí hay un
Internet Sí, extraño. del pastor, sin nada, o sea, se fueron nada y de paso se enteraron. ¿Me escuchó, Paz? Bueno, el chisme no te escuché porque se cortó, pero No, o sea, quiero saber su opinión, ¿no? O sea, eso es lo que sucedió, que ellos tocaron en ese canal, muy aparte de tocar canciones con letras cristianas, ellos tocaron una canción secular también, ¿no? Entonces, yo justo pensando en esto en Fuego Extraño, ya se fue la señal, pensando esto en Fuego Extraño, eso se... mira, se te escucha entrecortado, pero lo que sí Te te has quiero decir es muteado, que me bueno que parece. ahora estés congregando en el Sembrador y que estemos aprendiendo esto para poder, digamos, corregir algunas cosas, ¿no? Claro. Y si tengo que decir algo, es que en realidad puede ser también que no se enseñe y sin querer, como dijo Glenda, sin querer queriendo, se puede estar caminando también en un principio de falta de sujeción, ¿no? Y no se considera. Hay que coordinar. Bueno, el otro grupo, desnudez. ¿Qué significa desnudez? Rápido, porque tenemos que hacer todavía clase y me falta poco tiempo. Hablamos de las... por Pastor, aquí podría estaba... significar dignidad de la autoridad. Hablando de la rebelión, digamos, de Cam, ¿no? ¿A qué grupo expuso eso? Creo que Jessy, disculpa. Ah, ya. A ver. Jessy. Sí, Paz, creo que está llegando con retraso mi audio por algún motivo. A ver. Decía que desnudez podría significar dignidad de la autoridad, pues. Ajá. Y en el grupo cuando ustedes expusieron, ¿cuál fue el pecado exactamente que la Biblia nos quiere enseñar? Quiero que mi grupo se haga presente, pastor, no están participando. ¿Quién Yo es le tu explico, grupo? pastor. Yo le hago, Está Boris. yo le explico, pastor. A ver, Débora y Boris. Y Judy. ¿Cuál fue el pecado de Cam? El pecado de Cam, pastor, fue que violó la autoridad o no le importó respetar la desnudez de su padre, que era considerado ese tiempo, que se llama muy delicado, como una violación íntima, ¿no? Entonces Cam, en lugar de cubrir la desnudez de su padre, se quedó mirando, y no solo eso, sino fue a avisar a sus hermanos. Cosa que sus hermanos, sus otros dos hermanos, no vieron, sino de espaldas, retrocediendo, le taparon su desnudez, ¿no? Entonces, para mí, Cam ya era una persona muy adulta, sabía lo que hacía, no era un niño. Entonces, al final, bueno, al final, Cam lo hizo con conciencia de lo que estaba haciendo, rebeldemente. Ok, Judy, ¿cómo aplicas esta enseñanza de la rebelión de Cam hoy en día en un contexto de iglesia? ¿Quién, Paz, Boris o Judy? Judy. En estos tiempos, cuando no respetamos la autoridad que Dios pone, ¿no? En este caso, en todos los textos que los grupos han expuesto, era sobre, el pecado era sobre pasar esa autoridad que Dios ponía, ¿no? Ok, pero estamos Entonces, hablando... en este caso puede ser, pues no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el pastor de mi iglesia, o no estoy de acuerdo con el liderazgo. Mejor, justo, ¿no? Como hoy día escuchaba una historia donde había un hombre una familia, ¿no? Donde el esposo se había alejado, se había peleado con uno de los integrantes de la iglesia donde iba y dejó de participar y se molestó y a la familia les ordenó que ya no debían más ir a esa iglesia porque Dios estaba también en su casa y no solo estaba en la iglesia. Entonces empezó a venir desgracia tras desgracia y se dieron cuenta que estaban equivocados y que necesitaban ir a la iglesia,
y respetar la autoridad, ¿no? Porque Dios era el que los había puesto ahí, ¿no? Entonces, de eso se trata. Ok, ese es un ejemplo de hoy, ¿no? Que me estás dando. Sí, paz. Ok, y ya les has dicho que tiene que venir el sembrador. Sí. Muy bien. Ok, pero voy a ponerlo de esta manera, ¿no? ¿Qué pasaría, dónde está Débora? Creo que es parte de tu grupo, Débora. ¿Qué pasa si pues descubres, no la veo a Débora, pero por acá la voy a buscar. ¿Qué pasa si descubres que uno de tus líderes en la iglesia está en pecado? Aplicándolo hoy en día, ¿no? Esta rebelión. ¿Está Débora? Creo que la perdimos, Paz. Edith, Sí, puede ser. Edith estaba también en el grupo. ¿Edith? Sí, Paz. Ok, si no está Edith, entonces... Paz. Ya, Judy, está bien. Y vamos a pasar. Pastor, sobre la pregunta que hizo, ¿puedo opinar? Sí. Luego yo. Sí. Cuando se habla de la desnudez, y usted ponía el ejemplo de que un líder de repente haya pecado, no nos corresponde a nosotros juzgarlo, acusarlo, mucho menos publicar, divulgar su pecado. Todo lo contrario, ¿no? Darle protección, si se puede, dependiendo de la circunstancia, de repente hasta hablar, orar por esa persona. Creo que eso correspondería a todo cristiano, porque quien... ¿Y esa sería la actitud de quién? Llevándolo al versículo o al ejemplo de la del rebelión. hijo, ¿no? De Sem y Jafet. Ok. ¿Yesenia? ¿Me escucha? Sí, perfecto. Ah, ya, es que pensé que... sí, es correcto también, así como Glenda dice, que hoy en día podemos descubrir que de repente se equivocaron en algo nuestras autoridades. Y si nosotros hacemos como Cam, injuriarlos, ¿no? Difamarlos, en vez de restaurarlos como lo hicieron Sem y Jafet, entonces estaríamos en desobediencia. ¿Por qué? Porque encontraríamos la excusa perfecta, ¿no? Su pecado o su error, así como el padre de Cam que se embriagó. No era correcto, ¿no? Que se embriague de esa manera y que hasta se duerma desnudo. No era correcto, pero ese error pone a prueba también nuestra obediencia y nosotros debemos restaurar y no injuriar, ¿no? O sea, no nos da la justificación de pasar sobre su autoridad, creo. Perfecto. Voy a hacer curso. Antes quiero responder. Me mandaron unas preguntas. Ok, del libro. Dice página 59. Daniel, ¿estás por ahí? Daniel Valdivia o Rosemary. Está bien, para tomar nota de estas preguntas que me enviaron. Correcto. Página 59 dice, si la iglesia rehúsa aceptar la autoridad de Dios, Él no tiene ninguna forma de establecer su reino. ¿Lo tienen? Página 59 dice, voy a ubicar. La pregunta es esa, si la iglesia rehúsa aceptar la autoridad de Dios, Él no tiene ninguna forma de establecer su reino. Lo que quiero decir como respuesta a esto, Daniel y Rosemary, es que en realidad Dios ya estableció su reino y su reino empieza realmente en la vida de aquellos que permiten, aquellos que reconocen, aquellos que se arrepienten y aquellos que creen en Jesucristo. Empieza ahí en los corazones. Quiero decir con esto una contrapregunta sería, ¿quién es Jesús para los cristianos? Si para los cristianos Jesús es Señor y es Salvador, Jesús viene a ser el Rey, ¿correcto? Entonces, siendo Rey, realmente ya estableció su autoridad en aquellos.
De hecho, no todos van a aceptar, pero ya el Señor estableció en ellos. Ahora, en Mateo 12, versículos 46 al 50, Jesús está hablando y le dijeron, hey, te está buscando acá tu mamá y tus hermanos te están llamando. Y Jesús dice, todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Correcto? Mateo 6:10 dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La oración de Jesús enseñando un poquito de cómo se hace en el cielo, hágase en mi vida. Y Jesús está enseñando que el que hace la voluntad del Padre aquí es mi hermano, mi hermana y mi madre. Respondiendo a la primera pregunta. La segunda pregunta, dice la pregunta es, ¿iglesias aquí se refiere a una congregación o a una persona? Bueno, la iglesia son personas, es una asamblea, pero el trato de Dios es personal. Y nosotros somos reconocidos como hijos de Dios a través del fruto del Espíritu, ¿correcto? Ok. ¿Dios está limitado a nuestra obediencia? Es una pregunta que me han enviado. ¿Dios está limitado a nuestra obediencia? La respuesta es no. Pero no tenemos su oferta por desobedecer. La oferta es por obedecer, ¿correcto? Otra pregunta, en la página 80, dice que Dios ha tratado de establecer su autoridad en el universo y la clave es la iglesia. ¿A qué se refiere con ha tratado? Y yo he buscado la página 80 y dice, en esta clase de obediencia que satisface a Dios, ok, esa pregunta ya, bien rápido. En la página 80 dice, Dios ha tratado de establecer su autoridad en el universo y la clave es la iglesia. ¿A qué se refiere con tratado? Probablemente por el libro la palabra tratado no es la palabra correcta. Eliminemos esa palabra y no es que Dios esté tratando de establecer, ¿correcto? No es que Dios esté tratando. Pero su plan definitivamente incluye la iglesia y los suyos. Algunos quizás están un poco perdidos porque las preguntas me las han dejado, pero son preguntas que yo espero que Daniel y Rosemary, no sé si están, ¿alguna inquietud más en eso? No, Paz, pues como le decía alguna, no sé hace cuándo le he dicho, pienso que no sé en qué idioma habrá sido escrito este libro, ¿no? Si ha sido escrito en inglés, de repente al momento de traducirlo no han encontrado otro término y pusieron tratado, ¿no? Porque hoy he estado averiguando también buscando sinónimos de esto. Tratado significa también intentar, significa probar, ¿no? O sea, y esa pregunta venía, o sea, si Dios es todopoderoso, intentará, probará, a ver en qué iglesias, en qué personas me obedecen, o sea, a eso iba, ¿no? Okay. A eso iba la pregunta, Paz. Claro, yo elimino esa palabra y simplemente léelo sin esa palabra. Acá hay errores de traducción también. Él es un chino, acuérdate. Fue puesto preso y me parece que el libro es parte de lo que escribió preso, no sé cuántos años, ya no recuerdo, pero él estuvo preso en la China. ¿Ok? Ok, Daniel, vamos a terminar contigo con una sola pregunta más. La pregunta que dice la página 83. Hazme la pregunta tú para entendértela bien. Dani. Paz, ¿puedo hacer una pregunta? No, que hay una pregunta que me has hecho que dice la página 83, dice, entonces házmela tú para yo entenderte bien. A ver, un ratito, Paz, por favor. Y si no pasamos, no hay problema. Paz, ¿podría hacer una pregunta antes? Sí.
Quisiera preguntarle qué significa representantes plenipotenciarios. ¿Dónde está esa? ¿De dónde está sacando eso? ¿De qué página? Está en la página 72. Ok, ¿qué párrafo? Donde dice, supongamos que usted es el jefe de la institución. Primero, Ya. segundo, el tercer párrafo. Ok. Dice, pero el Señor nos hace representantes plenipotenciarios. Ok. Bueno, vamos a ponerlo de esta manera porque el concepto en realidad no es nada complicado, ¿no? La Biblia habla de que nosotros somos también embajadores, ¿correcto? Ahora, no, está hablando una metáfora, está hablando un ejemplo, un simbolismo para nosotros. Y realmente nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Qué dices tú, Rosemary? Ros, ¿me escuchas? Hay que ponerle más leña a ese internet. Embajadores de Cristo. Ya, ¿me escuchas? Sí, Paz, le escucho. Ok, ¿qué quiere decir cuando la Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo? Representantes de Cristo en la tierra. Exacto. La palabra plenipotenciario, me parece acá, tendríamos que buscarlo en el diccionario, no sabría traducírtelo en este momento, pero el concepto y el criterio de este párrafo está hablándonos un concepto en el cual nosotros somos representantes de Cristo. Y cuando la Biblia nos habla que nosotros somos embajadores, está hablando de realmente poder llevar. Un embajador es una extensión de un presidente, de un reino, de un país. Y realmente tú, yo y nosotros, aquellos que hemos decidido seguir al Señor, cuando la Biblia habla que somos embajadores, podría aplicar esta palabra que tú estás diciendo, plenipotenciarios, en el sentido de que representamos más allá que una simple persona. Representamos un reino y representamos un rey. Así que no es poca cosa. Tu posición no solamente es de siervo, tu posición no solamente es de hijo, tu posición es de representante de un rey. En ese sentido, podemos aplicar esta palabra. ¿Estamos de acuerdo? Pastor, el diccionario, de repente para reforzar su explicación, dice, un plenipotenciario es un diplomático que está totalmente autorizado para representar a un gobierno como prerrogativa, o sea, no solo en su país, sino fuera, ¿no? Cuando se usa como sustantivo de manera más general, la palabra plenipotenciario también puede referirse a cualquier persona que tenga plenos poderes. Perfecto, entonces estamos de acuerdo, estamos hablando en esa misma línea. Creo que el párrafo no se equivoca, creo que el párrafo está siendo muy claro, ¿no? Que sin duda realmente representamos a alguien, ¿correcto? Ok. ¿Y alguna otra pregunta? Quiero pasar a otro tema. Ok, dejamos estas preguntas entonces. Ok. Muy bien. Quiero saber en qué capítulo están ustedes ubicados, porque sé que algunos han llegado hasta el 8, pero ¿qué capítulos están? Glenda, ¿en qué capítulo te has quedado? Se le fue el internet a Glenda. Edith, ¿en qué capítulo estás tú? Jenny. Paz en el 7. Muy bien. Francesca. También pasa en el capítulo 7.
Ok. Y Yesenia, ¿en qué capítulo estás? En el 4. Ya. Ok. Bueno, hay que ponerse al día un poquito. Yo también he estado avanzando mi lectura y está muy bueno el libro. Realmente este es un principio fundamental dentro de los cristianos. Hoy vamos a tocar: los hombres debemos obedecer la autoridad delegada, ¿correcto? Los hombres debemos obedecer la autoridad delegada. Y vamos a resaltar algunos puntos, ¿ok? Las autoridades son instituidas por Dios. Ya han buscado, hemos empezado todo el libro de autoridad con el capítulo 13 de Romanos. El capítulo 13 de Romanos, ¿alguien lo puede leer rapidito? Rapidito, el capítulo 13. Muy bien, lee. Respeto por las autoridades. Toda persona debe someterse a las autoridades del gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones... Perfecto. Hasta ahí nomás. Estamos bien. Lo que quiero resaltar, hemos empezado con este versículo, el libro empieza con este versículo, el curso empieza con este versículo, y tenemos que recalcar que en realidad las palabras proviene y son puestas o colocadas por Dios, son esenciales, son palabras claves acá. Entonces, no hay autoridad que no pueda provenir de parte de Dios, ¿correcto? La autoridad siempre va a venir en cualquier ámbito, y hoy vamos a tocar algunos versículos donde vamos a reconocer esto. Siempre proviene de Dios, siempre son colocados por Dios. Ahora, si la autoridad es buena o es mala, ese es otro problema. Empieza a regirse bajo otro régimen. Pero para nosotros, en cuanto a la sujeción de autoridad, tenemos que estar claros que la autoridad proviene, es colocada, es puesta por Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos entender lo que Dios está haciendo? ¿Podemos entender? No podemos entender. ¿Verdad? ¿O alguien puede entender lo que Dios está haciendo en general? O sea, yo ya sé a dónde termina, cómo lo va a hacer Dios y por qué razones están sucediendo estas cosas. ¿Alguien puede sugerirme aquí en la clase que entiende perfectamente lo que Dios está haciendo? ¿Alguien? Ninguno, correcto. Entonces, no vamos a poder entender a Dios, no vamos a poder comprender. Su sabiduría es demasiado extensa y maravillosa para nosotros. O sea, nosotros tenemos cierto límite y a nosotros se nos ha dado revelado cierta cantidad, cierto límite de información por lo cual nosotros debemos caminar. Pero una de las cosas que Dios pone como un principio para la vida nuestra es aprender a obedecer, que tiene mucha relación con la fe. Cuando nosotros obedecemos, la obediencia está muy relacionada con nuestra fe. La obediencia y la sujeción a la autoridad está amarrada a nuestra fe. La Biblia es clara cuando dice que sin fe es imposible que nosotros podamos agradarle a Dios. Podríamos decir lo mismo, sin obediencia es imposible agradarle a Dios. Sin estar sujetos a la autoridad, sin esa relación, es imposible agradarle a Dios. No nos estamos equivocando cuando nosotros establecemos este concepto. Este concepto es bastante bíblico y lo vamos a ver en algunos campos. Alguien va buscando 1 Pedro capítulo 2 versículos 13 y 14. 1 Pedro capítulo 2
versículos 13 y 14. Y como nosotros no podemos entender, cuando lo tengan me avisan, no podemos entender la magnificencia de la sabiduría de Dios o su plan extenso, nosotros lo que hacemos es entendemos a través de su palabra lo que necesitamos obedecer. Punto. No podemos exigir más. No podemos demandar más. Hay cosas que no vamos a poder comprender. Eso que quede claro. Pero lo que sí podemos comprender, tenemos que aplicarlo a nuestros principios de vida. Y esto es fe. O sea, hay una relación muy fuerte entre mi obediencia y fe. ¿Correcto? Ok. ¿Alguien tiene 1 Pedro? Vamos a ver cómo Dios, las autoridades de Dios están regidas en el mundo. ¿Puedes leerlo? 2, ¿cuánto, Paz? 1 Pedro, capítulo 2. 13 y 14. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Ok, Dios establece aquí un modelo que está hablando, un modelo de autoridad, de estar sujeto a autoridad. Fíjate que estamos hablando de la sujeción de autoridad en el mundo. Y cuando hablamos del mundo, hablamos del sistema, hablamos de la sociedad. Y Dios está estableciendo un sistema de autoridad instituida por Dios en el mundo. Vamos a empezar por ahí. Y dice la palabra, sométanse al rey, ¿verdad? Como superior. ¿Puedes repetirlo, Boris? Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Ok, hablamos de gobernadores, hablamos de superiores, hablamos de presidentes, hablamos de gobernadores, hablamos de alcaldes, hablamos de representantes de la ley, hablamos de... Y la verdad es que muchos dejan mucho que desear bajo el sistema en el que vivimos. Sin embargo, el enfoque, el objetivo y realmente la perspectiva de este estudio es poder hacer de nosotros o en nosotros un principio de estar bajo autoridad. No podemos caminar juzgando a la gente o simplemente pues no me cae o este pata está tan mal que no le voy a hacer caso, sino que hay un principio que está siendo muy y dice por causa del Señor. Díganme ustedes ahora, haciendo un paréntesis, si la corrupción estuvo a partir de Alan García, de Toledo, o existió desde la época de Jesús. Desde la época de Jesús. O sea, ya habían corruptos, ¿no? Los publicanos se les tomaba realmente como ladrones. Aquellos que trabajaban para el Imperio Romano y estaban siendo recaudadores de impuestos, ya eran hombres conocidos por eso. El día que Zaqueo toma un arrepentimiento en su corazón, dice algo muy espectacular, muy fuerte, muy profundo, muy espiritual delante de Cristo, que Cristo reconoce que este día ha llegado la salvación a esta casa. Y Zaqueo dijo lo siguiente: si a alguien le he robado, le voy a devolver 4 veces más de lo que le he robado. Entonces, plata no era lo que le faltaba a Zaqueo. Zaqueo tenía mucha plata. Sin embargo, la actitud que está tomando revela realmente que él había tenido un arrepentimiento en su vida. Pero nosotros tenemos que entrar, no salirnos del tema y hablar de que por causa del Señor, y voy a repetir una vez más, por causa del Señor, necesitamos aprender a someternos a todo tipo de autoridad establecida, porque a lo entendamos o no, fallen o no,
Dios los ha puesto, y en cuanto depende de nosotros, nosotros tenemos que caminar sujetos a esa autoridad. Dios establece aquí un modelo que rige en todo el universo. Este modelo, este parámetro, este principio que estamos viendo hoy, no rige solamente en el mundo secular, va a regir en todo el mundo y más allá del mundo, aún en el universo, y lo vamos a ver. Aún las leyes físicas, quiero decirles que también son parte de este modelo. Las leyes se sujetan, establecidas a la autoridad de Dios. Todo representante a Dios, todo representa a Dios mismo. Cuando nosotros estamos hablando de autoridad, la autoridad delegada está representando a Dios. No la corrupción en la autoridad en este mundo, en este sistema, pero sí la autoridad misma delegada representa a Dios mismo. No hay y no habría autoridad si no es por Dios. Y este mundo, ustedes se van a dar cuenta, tiene un sistema mal que bien, pero ¿por qué nos sujetamos? Yo digo, ¿no? O sea, podría ser tan fácil que no quiero hacer caso y agarro mi carro y voy en contra del tráfico. ¿Por qué quién me tiene que reclamar? ¿Por qué alguien podría observarme o decirme que está mal si yo establezco las reglas para mi vida? Y es que yo no puedo hacer eso. En todo el mundo caminamos bajo un sistema. Que el mundo esté caminando mal es otra cosa, pero que el principio que fue dado es un principio que Dios lo ha dado, eso es lo que tenemos que observar. No nos detengamos a juzgar las formas más allá, pero sí es exigencia en nosotros que aprendamos a respetar los principios. Y la Biblia empieza diciendo, por causa del Señor, en 1 de Pedro. O sea, si no fuera por Dios, y esto no lo estableció Dios, no respetamos. Y simplemente hacemos lo que hemos hecho un acuerdo como iglesia, o lo que realmente estamos pensando cada uno. Pero acá es clara, y es realmente considerando a Dios en medio de lo que nosotros no podríamos explicar ni entender. Entonces, por causa de él es que nos sometemos. Toda autoridad tiene algo pequeño en sí y representa a Dios. No importa si es una autoridad aún pequeña o grande, pero tiene una representación de Dios. Esto para la perspectiva nuestra, la perspectiva cristiana. Mi pregunta es, Pablo fue encarcelado varias veces, ¿verdad? ¿Por qué razón no hizo un motín ahí en la cárcel? Yo me imagino a Pablo haciendo arengas y quemando llantas y pues, ¿no? Pero Pablo, ni ningún otro, en la Biblia, mártir, ningún otro discípulo, ningún otro apóstol se ha rebelado contra la autoridad. Hay solo un versículo o dos versículos, 2 capítulos me parece, que es en Hechos 5 y en Hechos 4, acerca de la no sujeción a la autoridad. Y esto es cuando contraviene contra el principio de Dios. Y creo que es Pablo, está diciendo que es importante y es necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Y fuera de esos dos versículos o de esos dos capítulos, me parece que ninguno se revela contra la autoridad en toda la Biblia. Hay una sujeción, ¿correcto? Y cuando Cristo mismo vino acá, la gente lo esperaba con mucha expectativa para que Él pueda ayudarles a rebelar en contra del imperio. Mira que eran bajo el imperio. El pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo hebraico, estaba bajo el gobierno de un imperio. Y era un pueblo, el pueblo de Dios, o sea, el pueblo para poder vivir realmente plenamente. Pero sin embargo, cuando Cristo vino, no estableció ningún tipo de rebeldía contra ellos,
sino estableció el principio de poder sujetarse a Dios, ¿correcto? Ahora, quiero leer la parábola de Marcos 12, rápido, por favor. ¿Alguien puede leer? Para terminar rápido, los veo cansaditos y quiero que me ayuden rápido. Parábola de Marcos 12, parábola de Marcos 12. Hay una parábola en Marcos 12, capítulo 12, versículo del 1 al 9. Ya, pastor, yo leo. Ok. Marcos 12, de 1 al 9. Ya dice así. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y se fue lejos, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de esto, del fruto de la viña. Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Que por último, teniendo a un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. Perfecto. Ahora, 3 preguntas sencillas, rápidos en responder. ¿Los siervos enviados representaban al propietario? ¿Ok? Sí. Perfecto. ¿El hijo enviado representaba al propietario? Completamente. La tercera pregunta bien sencilla. ¿Hicieron caso al propietario? No. Ahí Los está. hijos sí, pero ¿Perdón? los hijos sí hicieron caso al propietario, pero los otros no. No, no hicieron caso. No. La parábola no está enseñando eso. La parábola está enseñando que fueron enviados, delegados, empleados del propietario y no les hicieron caso. Les pegaron y todo. Mataron. Cuando fue el enviado el hijo, tampoco le hicieron caso. ¿Correcto? Mi pregunta es, si no hicieron caso, ¿estaban respetando al propietario? No. Exacto. Y esto, en esta parábola, nosotros podemos ver la representación de estar sujetos bajo autoridad. Muchas veces la autoridad está puesta, no muchas veces, la autoridad está puesta siempre para poder estar acatando esa autoridad. Y no hacemos caso, y a veces como cristianos, no voy a hacer caso porque yo hago caso a Dios, no hago caso al hombre, utilizando este versículo para realmente no estar bajo sujeción. Y es un peligro. Es un peligro porque empezamos a caminar bajo el principio de Satanás. Ese principio está establecido desde el momento en que Satanás se rebela contra Dios y no se somete a su autoridad, sino que quiere compararse a su autoridad. Entonces, esta parábola es un ejemplo perfecto de poder entender que si estos que estaban usufructuando este terreno hubieran hecho caso a los enviados, estaban haciendo caso al propietario. ¿Correcto? Podría ser que estemos cometiendo un desacato a la orden de Dios cuando no reconocemos a sus autoridades establecidas por Él. Ok. ¿En cuántas personas, en cuántas vidas podemos identificar a la autoridad de Dios? ¿Quién responde? 3. No según esto, en general.
En todos los que estén sujetos a la autoridad. En todos los que estén puestos en autoridad. ¿Correcto? Hay un lugar para escoger entre la autoridad directa de Dios y la autoridad delegada por Dios. ¿Podemos escoger entre la autoridad directa de Dios y la autoridad delegada? No, Autoridad directa y autoridad delegada. Pastor, la autoridad directa solo su hijo y la delegada su representante, ¿no? Ok. ¿Y podemos escoger? No. ¿Podrías decir tú, Débora, podrías decir, no, pues yo me sujeto a la autoridad directa con Dios y no a la autoridad delegada? No, no podemos decirlo. Ok, muy bien. Dependiendo, diría yo. ver, Sé que cuéntame. no podemos escoger. Sé que no podemos escoger, o sea, tenemos que obedecer a las autoridades. Pero justamente el ejemplo que da en Hechos, no, Pedro les dijo, ¿qué es mejor, obedecer a Dios o a lo que ustedes nos están diciendo que no debo predicar, que no debo de enseñar de Jesús? O sea, si la autoridad hay una ley que no está de acuerdo a lo que Dios dice, por ejemplo, el aborto o el matrimonio homosexual en las iglesias cristianas, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como cristiano? Obedecer esa ley. O sea, supongamos que en el Perú, ojalá que nunca haya esto, se dicta una ley que en todas las iglesias, sean católicas, sean protestantes, sean evangélicas, en todas las iglesias se tienen que casar a los homosexuales. Yo como cristiano, usted como pastor, ¿a qué estamos obligados a obedecer primero? Al Señor. ¿A Dios? Al Señor, exactamente. Y hay casos, ¿no? Y hay que saber distinguir bien los casos. Los o sea, hombres. O sea, está... No sé si te entendí bien porque se entrecorta, pero yo estoy de acuerdo ahí en obedecer a Dios, ¿correcto? Sí, Paz, correcto. Pero, pastor, esas son agendas globalistas impuestas, casi a la fuerza. Así de es. alguna manera nos vemos involucrados porque nosotros no estamos en esa línea tan abierta, se puede decir, pero que no la podemos descartar porque, como digo, es una agenda globalista que se tiene que considerar y ver qué vamos a hacer al respecto. Ok, voy a pedir 3 versículos, lectura de 3 personas que no están interviniendo. Éxodo 22, 28. Hechos 23, 5. Y segunda de Pedro 2, 10. ¿Ok? Éxodo 22, 28. ¿Quién me dice yo? Sí, y sería bueno que participe alguien Éxodo 22, 28. que todavía no ha participado para que tenga su nota hoy día. Exacto. Voy a pedir... Pastor, Éxodo 22, 28. No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Estamos, Dios dando mandamientos a Moisés y al pueblo, vamos a rescatar algunas cosas. Repítelo, por favor, fuerte de nuevo. Éxodo 22, 28. No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Correcto, de parte de Dios, ¿ok? No injuriarás, no maldecirás, estate en sujeción al que Dios ha puesto en tu pueblo, ¿correcto? Hechos 23, 5. Alguien que no esté participando, necesitamos nota. Puede ser Francesca, Edith, Sara. Aquí lo tengo, Hechos 23, 5, ¿verdad? Sí. Lo siento, hermanos, no me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote, contestó Pablo, porque las escrituras dicen, no hables mal de ninguno de tus gobernantes.
No hablarás mal de ninguna autoridad o no hablarás mal de ninguna gobernante de tu pueblo, ¿verdad? Ok, 2 de Pedro 2:10. Pastor, ¿puedo leerlo? Sí. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Desprecian qué? El señorío. Ok, esto es autoridad, ¿correcto? Entonces, están despreciando la autoridad. Y voy a pedir también que en adelante, no sé si está Elizabeth, antes que te agarre el sueño, vamos a estar participando contigo, ¿ya? ¿Está Eli? Yo quiero que, es importante anotar esto. Aunque los gobernantes de las naciones no creían en Dios, fíjate esto, y sus países estaban bajo el dominio del principio de Satanás, el principio de autoridad permanece inalterado. El principio de autoridad permanece inalterado. Estamos leyendo versículos distintos en el Antiguo y en el Nuevo. No maldecirás a Dios, ni injuriarás, ni al príncipe de tu pueblo, ¿correcto? En el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, no hables mal de tus autoridades de tu pueblo. Y también está diciendo que solamente los que andan en la carne desprecian la autoridad. Y esto quiero que ustedes lo tengan en claro, que es importante, que no se trata de cómo está la vida de los gobernadores. No se trata de qué tan bien o qué tan mal lo están haciendo. El principio de autoridad se trata en relación, es un principio que trata la relación de Dios y el Hijo de Dios, nosotros como hijos de Dios, sujetos a esa autoridad. Es importante dentro de esto saber que para que nosotros podamos conducir bien un principio de autoridad, algo que no debemos pasar por alto es el hecho de aprender a perdonar y aprender a pedir perdón. Esto básicamente en algunas circunstancias, en algunos contextos y a veces muy familiares. En realidad no podríamos estar sujetos a la autoridad de Dios cuando nosotros no estamos dispuestos a perdonar, a pedir perdón a quienes han sido nuestras autoridades, ¿correcto? Es importante, sobre todo cuando empezamos reconociendo la autoridad en nuestros padres. Jesús mismo se sometió a las autoridades de su época, ¿correcto? Jesús mismo se sometió a las autoridades de su época, eclesiales, pero también a las autoridades civiles. Y es bien conocido el versículo que dice: al César lo del César y a Dios lo de Dios, en Mateo 22, me parece, ¿correcto? Cuando Jesús iba a ser tomado preso para ir a la cruz, ¿recuerdan ese pasaje? Cuando Jesús estaba siendo tomado aquella noche preso para ir a la cruz, se le presentó uno de sus favoritos, de sus discípulos ahí, que se llamaba Pedro. ¿Y qué le dijo Pedro antes de ir a la cruz? Le cortó la oreja a uno, pero ¿qué le dijo? Le sugirió algo al Señor, no sé si usted se acuerda. Le sugirió algo, porque sabía que lo iban a llevar preso e iba a pasar muerte. ¿Qué le sugirió Pedro a Jesucristo? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien interviene? Ya vamos a terminar. Jesús le dijo: el que mata espada, muere espada. Sí, pero Pedro dijo algo muy importante. Le dijo... Aléjate de mí, Satanás, le dijo a Pedro. Porque Pedro... ¿Pero qué le dijo Pedro para que le dijera a Jesús eso? Que no mueras. Que no mueras. Podemos, si vienes conmigo, podemos evitar esto, ¿no? Escápate ¿Correcto? conmigo, le dijo. ¿Podemos evitar la muerte de la cruz?
podemos escaparnos, podemos huir, yo te ayudo. Y Jesús mismo le dijo, apártate de mí, Satanás, porque estaba queriendo implantar el principio de Satanás en medio de esas circunstancias. ¿Ok? Jesús mismo sometiéndose a la autoridad. Quiero recalcar este punto, que a pesar de que en todo el mundo nosotros manejamos leyes diferentes, leyes distintas, siempre se condena lo malo. Siempre se condena lo malo. Y siempre se premia lo bueno. En todo lugar. Esto es algo que está puesto ya en el corazón del hombre. Y por eso que es importante que nosotros podamos entender, especialmente esta noche, que los hombres deben aprender a obedecer a la autoridad delegada. Y tú lo vas a ver en todo el mundo. O sea, no hay un país que premie por robo en todo el mundo. En todo el mundo, el robo tiene una pena. ¿Correcto? O sea, no hay un país que premie por, no sé, cruzarse la luz roja. No existe. En todo país en el mundo manejamos cierto principio. Hay normas que están dadas para cumplirse. Y esta norma es establecida por las autoridades. Entonces, no es una coincidencia, es un principio. No hay una casualidad. Realmente es parte de Dios. Cuando hablamos de que qué tan importante será estar caminando bajo sujeción, estamos diciendo es demasiado importante. Este principio lo estamos viendo acá en el mundo, ¿correcto? Quiero ir rápido a un principio y terminamos con un par más. Por ejemplo, en la familia. Quiero que alguien me lea, quiero por favor que intervenga Elizabeth Romero. ¿Alguien puede buscar Efesios 5, 22, 24? También puede intervenir Judy, Jenny, que también no ha intervenido mucho. Efesios 5, del 22 al 24. Pastor, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Pastor. Sí, te escucho. ¿Me puedes repetir, pastor, por favor? Efesios 5. Ya, ahorita. No me encuentro, papá. Paz, ¿qué texto leer? Efesios 5, 22, 24. Ok, yo lo voy a recalcar porque estamos un poquito con la hora. ¿Me escuchas, Elizabeth? Sí, Paz. Ya, yo te voy a hacer dos preguntas, te voy a hacer acá, ¿ok? Pero quiero recalcar, en realidad, que cuando hablamos de autoridad, estamos hablando y hemos entendido que cuando dice sométanse al rey y a todo gobernador, estamos hablando de la autoridad en el mundo, en general, en el sistema. Pero también Efesios 5, 22 al 24 dice, las casadas estén sujetas a su marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, representando a Cristo. Efesios 6, 1 dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Y también Efesios 6, versículos 5 al 7 dice, siervos, obedeced a vuestros amos. Lo que quiero decir es que en un contexto de familia, aún ahí Dios está estableciendo un sistema y un mecanismo de autoridad, de sujeción a la autoridad. Acerca de las esposas, acerca de los esposos
y acerca de los hijos. También en un contexto en el que los siervos, en una época donde se dice que era una de las épocas más terribles, los siervos también estábamos llamados a poder estar bajo autoridad. Si buscamos, esto es en contexto de familia, hemos visto en contexto de mundo, podemos ver en contexto de iglesia. No lo vamos a leer, pero en contexto de iglesia está establecido, versículos Tesalonicenses 5, 1 Timoteo y Corintios, está hablándonos acerca de poder estar sujetos a las autoridades que Dios ha puesto. Menciona ancianos, menciona líderes de la iglesia, menciona pastores, y estos son puestos también de parte de Dios. Quiero decirles también que esto no solamente rige en el mundo natural, sino también rige en el mundo espiritual. Y podemos ver en 2 de Pedro, que hemos leído, que también hay una sujeción en el mundo espiritual, que aún los ángeles, dice, no hacen lo mismo que los hombres, sino que guardan decir cualquier palabra mala y están sujetas a la autoridad, sometiéndose sin temor a la autoridad delegada, porque en realidad cuando nosotros podemos caminar en el principio sin temor, porque el que hace lo correcto nada debe temer, no hay ningún problema. Vamos a terminar con una frase, voy a recalcar una frase aquí, y es que cuando tú necesitas caminar en el principio de la autoridad, tienes que conocer también la voluntad de Dios. No puedes caminar en el principio de la autoridad si no conoces la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es esta, que caminemos exactamente en ese principio. Entonces, reconociendo lo que Dios quiere para nuestra vida, aprendemos a sujetarnos al principio de Dios en nuestra vida. No nos sujetamos porque nos obligue la teología, no nos sujetamos porque nos obligue el pastor, no nos sujetamos por otra razón que no sea el temor al Señor. Nos sujetamos en autoridad porque aprendemos que por causa del Señor nos sometemos a toda institución humana, ya sea rey como superior, ya sea los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Y como iglesia debemos saber que si nosotros caminamos en su principio, no tenemos por qué tener temor. El temor está dado para aquellos que realmente están haciendo el mal. Amén. Vamos a dejarlo ahí. La próxima semana tenemos una evaluación parcial y voy a estar dentro de eso también enseñando y voy a tener un control de lectura. Así que espero que usted haya leído por lo menos hasta el capítulo 13 hasta la próxima semana, porque voy a tomar